Ya estamos de regreso, vamos de inmediato a conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es profesor asociado de la UTEM, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES, experto en criminología geográfica y análisis de datos. Matías Garretón, ¿cómo estás, Matías? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy bien, Mirna, muchas gracias por la invitación. Matías, tenemos un listado de temas que han ocurrido en las últimas horas respecto de la seguridad, pero déjame partir con lo último, porque hace rato que no veíamos un atentado explosivo la noche del lunes, ¿no es cierto? Esto ocurre en Pedro Valdivia, Providencia, contra un edificio donde está el laboratorio Abbott. Quiero preguntarte, más allá de que estamos hablando de una noticia que todavía no se sabe mucho cuál es el origen, por cierto, está en plena investigación, pero te pregunto, ¿podríamos estar reeditando quizás los bombazos tipo anarquistas o es todavía muy apresurado? Mira, no hay antecedentes, pero frente a un laboratorio, en ese contexto urbano, probablemente sea algo más anarquista que relacionado con otros temas que vamos a hablar hoy día, más de crimen organizado. Ya es Exacto. bien distinto el uso de explosivos. Aquí claramente hay una intención de daño en espacio público transitado, empresas, ¿ya? Y mira, con el contexto social que tenemos hoy día, y como decía Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Chile hay mucha rabia, hay mucho descontento, no me sorprendería ver también un renacer de movimiento anarquista. Esa rabia que, ojo, que se expresa en una última encuesta Ipso-UDP, ¿ah? La rabia que existe por un montón de razones que ya las comentamos hace algunos días con Claudio Fuentes, ¿no? Pero esa rabia, ¿cómo la describirías tú y que está relacionada con actos delictuales? Mira, esa rabia va bastante más allá que actos delictuales, ¿ya? Esa rabia viene en el 2011, que hubieron protestas bien fuertes, que finalmente no se dieron respuestas satisfactorias. En el 2014 tuvimos un segundo pequeño estallido social relacionado con la reforma laboral. En el 2019 tuvimos un estallido social gigante, gigante, en que llegamos a tener 3.000 eventos de protesta al semestre y el 40% de esos eventos de protesta eran violentos, ¿ya? Y la mayoría no tenían razón, ¿ya? Eso es una rabia generalizada contra el sistema que tampoco tuvo solución, ¿ya? Llegó la pandemia rápidamente, juntamos más rabia durante la pandemia, ¿ya? Ya. Vinieron dos constitucionales fallidos. Tenemos una epidemia de criminalidad que no se ha logrado contener. O sea, aparte del frenesí legislativo con puras leyes que la mayoría fueron para la foto, ya porque no se han legislado las leyes importantes, que si quieres podemos hablar después de Vamos a eso. hablar de eso, eh, lógico que sí. No, no ha existido en realidad una capacidad de controlar este fenómeno criminal que crece y crece. Hay descontento con los políticos, nos vamos a extremos de izquierda, extremos de derecha. ¿Te fijas? Entonces, las razones que motivaron desde los pingüinos, ¿ya? Esas razones siguen vigentes, no se han resuelto y se han ido sumando nuevos elementos que generan más descontento y más desconfianza en las autoridades. Entonces, cuando tú ya ves un sistema político que no da abasto, que finalmente no es capaz de generar soluciones a largo plazo, ni de convencer a la ciudadanía que trabaja por ello, obviamente que la posibilidad de tener un renacer de movimiento anarquista es mayor, pues, crece. ¿Ya? Claro, ahora, vamos a separar ahí, vamos separando la paja del trigo, porque quiero entender, tú te has dedicado también a estudiar, por supuesto, el crimen organizado. Déjame ir por lo más inmediato que afecta a la población hoy día, que tiene que ver con las acciones directamente a la seguridad de las personas. Un portonazo, una encerrona, un atentado en una casa. Estaba leyendo una familia que sufrió un turbazo en Chicureo. O sea, estos turbazos para que la gente que nos ve hasta ahora sepa de qué estamos hablando. O sea, algunos no tienen por qué saber que se refiere básicamente a botarte la pared o la reja de tu casa, entran con todo, se roban todo de una manera súper violenta y ocurrió, como ha ocurrido en otros momentos acá en Chile, ¿no? ¿De qué nos hablan este tipo de acciones y este tipo de delincuencia? ¿Cuál es la característica que tendría desde tu punto de vista? Mira, aquí estamos hoy día en un periodo en que la delincuencia está creciendo, ¿ya? Y eso se ve por todos lados. La semana pasada salió una noticia la semana pasada que habían incautaciones históricas en Coquimbo. Toda la semana estamos viendo que hay una mayor actividad criminal. Y entonces cuando tú tienes mayor actividad criminal necesitas generar tropas, pues necesitas reclutar, necesitas entrenar gente. Y por eso en general estos turbazos hay mucha participación de menores, ¿ya?
estos turbazos no son delincuentes avesados. Un delincuente avesado entra callado, ¿no es cierto? Y no hace escándalo. Va, roba lo que tiene que robar, averigua antes, ¿no es cierto? Eh, este como ejercicio de la violencia para delinquir es una manera de reclutar y de entrenar y de ver de todos los cabros chicos que hay, ¿no es cierto? Cuáles son los que tienen más capacidad de liderazgo, cuáles les da susto o no, ¿te fijas? Y tú vas seleccionando miembros para que después sigan en carreras delictuales. Entonces, yo entiendo esto, el turbazo, como una forma de ingreso a la actividad criminal, ¿ya? Son como las primeras experiencias, ¿ya? Y luego, pues, si nos vamos al otro extremo, cuando estamos hablando de secuestros, por ejemplo, los imputados por secuestros tienen, en general, han sido condenados en promedio por 12 causas antes, ¿ya? Fíjate, ya hay una carrera, hay un conocimiento y te dedicas a delitos más sofisticados. Entonces esto hay que tenerlo como un continuo. Ya no es que tú tengas una banda que se dedica a los turbazos, no. Es una banda que recluta con turbazos, que después selecciona elementos y que después entre comillas, o más profesionales. Y ese es el punto. ¿Ya? Es la entrada al camino a la profesionalización de la delincuencia. Ya, qué peligroso lo que me cuentas, porque en definitiva se trata de jóvenes, muchos de ellos que tienen, qué sé yo, no, a veces hemos visto hasta niños, pero hablemos de un promedio de 15, 16 años. Para mí son niños, ¿no? Niños que están siendo entrenados para, ¿cuál propósito final? ¿Hacia dónde van estos, comillas, entrenamientos, como lo has definido tú? A desarrollar carreras delictivas. Ya, si en Chile tenemos un mundo paralelo, que es el mundo de la delincuencia, ya que es un mundo que empieza con la deserción escolar a temprana edad, en básica, ya hay niños ya que dejan de ir al colegio, que muchas veces vienen de familias que tienen uno o dos padres en la cárcel, o temas están metidos en temas de narcotráfico. Tenemos estudios bien ya que llevan más de 10 años en La Pintana, ya de cómo había subculturas, ¿no es cierto? Que el modelo social de un adolescente ya no era, lo decía textual, yo no tengo ninguna posibilidad de salir del colegio, entrar a estudiar algo y que alguien me contrate, ¿ya? Y lo tienen muy claro. Entonces, Mm. ¿cuál es el proyecto de vida? El proyecto de vida es meterse en una banda local, ascender, dejar de ser soldado y ascender a posiciones más altas en la jerarquía criminal y dedicar tu vida a la delincuencia. Y esa vida por la delincuencia tiene que ver con pasar por la cárcel, salidas de la cárcel, ¿no es cierto? Y persistencia en una trayectoria criminal, ¿ya? Entonces, ¿cachai? No, es otro proyecto de vida para miles o millones de jóvenes en Chile. ¿Te fijáis? Ese es el punto en que estamos, porque son jóvenes que se han quedado o que sienten que la sociedad establecida no les da ninguna posibilidad y les han Pero dicho eso, desde que entran al colegio. pero eso, ¿por qué? Te voy a hacer una pregunta que parece obvia, pero ¿por qué se ha ido haciendo cada vez más intenso? ¿Por qué se ha intensificado más en los últimos años? ¿Qué, qué, Porque qué factor está ahí? el fenómeno criminal está creciendo y está cambiando, ¿ya? Eh, Fue clave toda la disrupción social que generó la pandemia y la inmigración. Con esto no quiero criminalizar al inmigrante, ¿ya? Pero de 99 inmigrantes que vienen a trabajar y que vienen arrancando de condiciones paupérrimas en sus países de origen, bueno, hay uno que los viene depredando, ¿ya? Que viene aprovechándose de esa vulnerabilidad, que los endeuda en el camino y que al llegar a Chile los siguen explotando. Y ahí están las extorsiones y la trata de personas, ¿ya? Una alumna mía recogió un testimonio en Santiago que decía, oye, la droga tú la vendí una vez, una mujer tú la vendí 10 veces al día durante 20 años, ¿ya? Entonces, llegó otro negocio que es el de la explotación de personas, y eso tiene que ver con un cambio que es cualitativo en cuanto al ejercicio de violencia criminal y de expandir el negocio. Ya no es el narcotráfico, ya es la depredación de personas, ¿ya? Con un uso mucho más, eh, yo diría, normal de la violencia, que parte por extorsionar al comerciante y a la mujer y después es dispararle a la policía, ¿ya? Eso es lo cualitativo. En lo Correcto. cuantitativo, ya, la economía criminal hoy día es muy difícil de estimar, pero debe estar creciendo por lo menos 10 veces más rápido que el PIB. O sea, tenemos una economía nacional que crece al 2% y una economía criminal que crece al 20%, ¿ya? Porque las brechas que se abrieron durante la pandemia, ¿ya? Que permitieron a un montón de organizaciones criminales
sobre todo nacionales, ¿ya? Con coaching y contacto con nuevas organizaciones criminales transnacionales que entraron, que están colaborando, están abriendo nuevas rutas de droga, nuevos negocios, etcétera, ¿ya? Pero ha crecido mucho el negocio criminal, la trata de personas, el robo de madera, el narcotráfico. Ya no estamos vendiendo solamente marihuana, pasta base y cocaína. Hoy día tenéis un menú de drogas químicas por todos lados. Entonces, y eso es muy grave porque la, tú estás en, esto es un equilibrio dinámico de poder entre el Estado y el crimen, ¿ya? De quién mantiene el monopolio de la violencia. El monopolio de la violencia cuesta caro. Y cuando la economía criminal llega a un punto en que tiene más capacidad de pagar por violencia que la capacidad que tiene el Estado para contener esa violencia, estamos en un gran problema. Y para allá Eh, vamos, ¿ya? para allá, espérame, es que son varios temas ahí. Son muchos Lo temas. que, son muchos temas, porque me quedó dando vuelta esto de las bandas que son de jóvenes, ¿no es cierto? Que en el fondo todos estos portonazos, encerronas, es decir, va más allá de la industria del robo de autos, quiero decir. O sea, tú dices que fundamentalmente aquí lo que hay es un entrenamiento para jóvenes para que vayan escalando en cuestiones cualitativamente superiores en materia de criminalidad. Sí, pues hay una carrera criminal. Hay una carrera criminal. Está la figura de los reclutadores, ¿ya? Cuando tú ves las causas penales, hay tipos que están metidos en muchísimas causas penales con mucha gente distinta. Esos son reclutadores, que en general son criminales que de edad mediana, ¿no es cierto?, que han estado involucrados en muchas causas y en general sus cómplices tienden a ser menores. Entonces, necesitáis, creció tu negocio, necesitáis expandir tu capacidad de fuego. Bueno, vaya a buscar una banda de cabros chicos que están en la esquina esperando que los vayáis a buscar, ¿verdad? Para darle, entre comillas, pega. Bueno, y los expones a una situación violenta, ves cómo se comportan, los que pasan la prueba, bueno, los contratáis de nuevo, después se van a la cárcel, en la cárcel aprenden más cosas, salen de la cárcel con más conocimiento criminal, etcétera. Ya acá, esto es una progresión, hay que entenderlo realmente como un proyecto de vida y una carrera. Ya hay un entrenamiento detrás de esto. ¿Cómo se enfrenta un tema como este? Porque ya hemos visto, ¿no? El Congreso tramitando leyes, el mismo gobierno que dice que nunca se habían tramitado más leyes de inseguridad como bajo esta administración, pero parece que nada de eso es suficiente. ¿Qué se tiene que hacer? Pero es que no estamos haciendo lo primero que hay que hacer y lo más importante que hay que hacer. Todo Ujú. esta expansión, yo le he hablado de expansión de la economía criminal, ¿no es cierto? De los mercados criminales, diversificación de mercados ilegales. Eso nos habla que detrás de este crecimiento, ¿no es cierto? Y este cambio, pero sobre todo detrás de la explosión cuantitativa de la criminalidad, es porque es un tremendo negocio, ¿ya? Por algo la trata de personas creció tan rápido, porque había una demanda insatisfecha de prostitución en Chile, porque no había suficiente fuerza de trabajo. Bueno, y llega una nueva banda y llega una oleada de inmigración con depredadores, ofrecen, ¿no es cierto?, un servicio, ¿ya? El narcotraficante también te está ofreciendo un servicio, ¿ya? Son servicios ilegales, ¿ya? Que se ejercen a través de violencia criminal. Entonces, esto hay que tratarlo, o sea, para resolverlo hay que tratarlo como un tema de poder económico, ¿ya? Entonces, tú la única manera que tienes de atajar el crecimiento de la economía criminal es incautando, ¿ya? Y que una organización criminal, sea la que sea, pequeña, grande, crimen organizado transnacional, ¿ya? Su riesgo de que le descubran la arista financiera y que le incauten el capital que tiene, ¿ya? Sea tan grande que llegue a ser disuasivo, ¿ya? Entonces, la disuasión del crimen organizado no se da fuego contra fuego, no es ser más violento que el criminal, no es gastar más plata que el criminal en armas y en fuerzas especiales, ¿ya? La disuasión efectiva del crimen organizado se da quitándole las lucas. Si lo que busca el criminal es ganar plata, si no están delinquiendo porque les gusta, si el adolescente está pensando en hacer una carrera criminal, es porque en esa carrera siente que va a ganar más plata que dedicándose a cualquier otra carrera. Ya lo que hay detrás es una motivación económica y ahí es donde hay que atacar, hay que hincar el diente. ¿Y cuál es? La única ley que no hemos sacado, o más bien el único abanico de reformas legales que no se han legislado en Chile
en los últimos 6 años, desde que estamos en bueno, el frenesí legislativo empieza después, ¿no es cierto? Pero desde que estamos en esta agenda de seguridad, etcétera, sacamos 60 leyes al año. Bueno, todas las leyes que tienen que ver con atacar, ¿no es cierto? Y incautar, y todas las leyes que tienen que ver con delitos económicos no se han legislado. Y es más, han habido 6 leyes súper importantes para contener el crimen organizado. 2019, la reforma de la ley de droga; 2022, reforma del Código Penal y ley contra el robo de madera, que es crimen organizado. Ya, 2023 tuvimos la ley contra el crimen organizado y la ley de delitos económicos. Este año, ya, bueno, todavía se está legislando, ya, la ley de inteligencia financiera. ¿Qué tienen en común estas 6 leyes? Que las tres, en el proyecto original, traían artículos súper potentes para flexibilizar el secreto bancario y darle más a las atribuciones a la unidad de análisis financiero. ¿Qué tienen en común estas leyes también? Que en el primer trámite de discusión en el Senado, esos artículos desaparecieron, ¿ya? Ahí es donde tenemos el problema hoy día que nos impide enfrentar el crimen organizado como hay que enfrentarlo, ¿ya? Porque no se trata solo de disuadirlo, que es súper importante, se trata también que si tú tienes una economía criminal que está llegando a 4%, a 4 puntos del PIB, ya estamos alrededor del presupuesto regional y de todas las regiones y todas las comunas combinados. 4 puntos del PIB es lo que gastamos entre ejército, policías y seguridad privada. Ya estamos a esa escala ya. Y estamos incautando, lo decía el director de la Unidad de Análisis Financiero hace un par de semanas, estamos incautando un 2% de ese 4% del PIB. Pensemos si nos vamos al top hoy día de países que llegan a incautar el 25% del capital criminal, de la economía criminal que circula. ¿Qué significa eso? Que tendríamos un 1% más de PIB, ¿ya? Lo que implicaría que podríamos duplicar el presupuesto de seguridad nacional. Tener el doble de policías, el doble de PDI, el doble de GOPE, el doble de forenses, el doble para gendarmería, ¿te fijáis? Esa es la escala de lo que estamos hablando. Entonces tú tienes que establecer ese vaso comunicante que debilitas el poder económico del criminal y fortaleces la capacidad del Estado para contener la violencia criminal. claro. Eso No, al Senado no le conviene. O sea, te lo digo o así. sea, es que, claro, lo que pasa es que el tema del secreto bancario y la flexibilidad para tener una mayor rapidez para poder abrir el secreto bancario ha sido sumamente resistido por algunos sectores que lo ven como un arma peligrosa que puede afectar la privacidad de las personas, ¿no es cierto? En fin, ¿te acuerdas de un senador que decía, no tengo por qué mostrar cuál es mi cuenta de supermercado? Senador Javier Sí. Macaya, ¿de acuerdo o no? Pero ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar, no es cierto, el Claro. macallazo? Hubo otro macallazo después, pero oye, pero es absolutamente ridículo. Es ridículo. O sea, ese nivel de mentira descarada no puede ser. Si ya dejaron de usar ese argumento porque ya nadie se lo cree. Ya hoy día la inteligencia financiera se hace con datos absolutamente anónimos y ese es el problema que tienen, ¿ya? Porque cuando tú te metes a usar la información financiera como en forma anónima, que no sabes quién está detrás. ¿Qué es lo que tú detectas? Tú detectas un grupo de roots anónimos, ya no sabes si son personas naturales o personas jurídicas, que entre ellos hacen transacciones eh, anómalas en términos de que son mucho más frecuentes, recurrentes, ¿no es cierto? Tenés como un nudo de transacciones, ¿ya? Tú miras Ujú. eso y eso puede ser dos cosas, o es lavado de dinero o es evasión, ¿ya? El problema es que tú, una vez que vas donde un juez y le dices, señor juez, aquí claramente estos RUT están haciendo algo ilegal desde el punto de vista económico, te fijas, se transforma en una herramienta investigativa, ¿ya? No solo probatoria de delitos, como se usa hoy día. El juez abre eso, se sale el anonimato, bueno, ya esto tenéis grupos económicos, tenéis senadores y tenéis crimen organizado. Y con esto no quiero meterlo en la misma olla, ¿ya? Pero en el fondo, si tú tienes dinero que recibes de forma ilegítima y lo quieres ocultar, bueno, un senador que se financia ilegalmente, un grupo económico que quiere evadir impuestos y un narcotraficante van a usar las mismas herramientas de creatividad financiera, contable, ¿ya? Un contador que ha hecho carrera en evasión de impuestos, bueno, el primero que quiere contratar un narco, ¿te fijas? Es la misma mecánica de ocultar dinero. Entonces, si tú tenías ley pareja y así investigación del sistema financiero anónima, bueno, ya no tenéis la manera de parar las causas antes que exploten.
Oye, Y eso yo creo que tiene aterrado a mucha gente en Chile y todo lo que es el mundo de delitos de cuello y corbata. Lo que pasa es que antes aguantábamos eso y no era tan complicado. Esto viene pasando en Chile desde la recuperación de la democracia, ¿ya? Pero bueno, claro. te ríes de los raspados de olla de Moreira y todo, ¿ya? Oh, Porque al final el país se gobernaba, ¿ya? Pero hoy día no, pues estamos en otro país, hoy día llegó el crimen organizado, se instaló, está creciendo al 20% anual, entonces ya no podemos tener tolerancia a los delitos económicos como teníamos antes. y la ley de delitos económicos y todo este cuerpo legal, ¿no es cierto? ¿No te parece que apuntaba en ese sentido? ¿No es suficiente? Pero revisa la ley de delito económico. Sacaron todos los artículos que permitían flexibilizar el secreto bancario. Lo Claro, es que sacaron, parece, lo es que ahí sacaron está de la ley contra el crimen organizado. La ley de inteligencia financiera, ojalá que la Cámara de Diputados lo reponga, porque también lo sacaron. Entonces, ¿cuándo? Y siempre te dicen, no, que es muy complicado, entonces en la próxima ley sí lo vamos a tratar. Bueno, ya llegó la última de este gobierno, por lo menos, que es la ley de inteligencia financiera, y también lo sacaron. Entonces, ya paren con el cuento del tío, po, o el cuento del supermercado, así que hay Matías, otras cosas que son acá. totalmente. Matías, desde tu experiencia, ¿cuáles son, dirías tú, los ejemplos que sería bueno mirar de cómo han tratado el fenómeno? Porque este es un fenómeno transnacional, el del crimen organizado, el narcotráfico, en fin, y todas sus variantes, como dices tú muy bien, un negocio que hoy día tiene, qué sé yo, trata de mujeres, etcétera, extorsiones, en fin. ¿Cómo se ha tratado? ¿Qué modelo habría que mirar? Bueno, o sea, nos encanta mirar a Estados Unidos, porque si no hay que ni mirar tan lejos, Estados Unidos. ¿Ya? A Ya ver. hace 10 años que Estados Unidos ya está usando Machine Learning y ahora están usando inteligencia artificial para detectar transacciones fraudulentas, ¿ya? Dentro de toda la guerra contra el narcotráfico mexicano, colombiano, ¿ya? Los pillan, ¿ya? Investigando las cuentas. O sea, en Estados Unidos, cada transacción financiera que tú haces eh, que o supera un cierto monto o que tiene un patrón muy recurrente, genera una alerta automática, ¿ya? Anónima, que si pasa ciertos filtros va y la busca un analista, ¿ya? Y no solo para el crimen organizado. Han, en los últimos 4 años han multiplicado como por 5 veces la detección de fraudes, por ejemplo, de fraude a la seguridad social, ¿ya? Y todo es con el uso de inteligencia artificial, análisis de datos masivos, inteligencia artificial. Y te das cuenta que la capacidad de recaudación del Estado mejora mucho. Entonces, es un fortalecimiento a dos bandas. Puede irte a Europa, Europa está lleno, o sea, la Unión Europea tiene regulaciones súper estrictas. Finlandia también, Finlandia está a la cabeza de la incautación porque, oye, hay transparencia económica, ¿ya? Y el que nada hace, nada teme, ¿ya? Tú tienes bases de datos. Hoy día, si tú integras bases de datos del sistema financiero y del Servicio de Impuestos Internos, puedes saber exactamente cuando un RUT gasta más de lo que gana. ¿Ya? Es así de simple, ¿te fijas? Entonces, está lleno de ejemplos en el mundo, y yo te lo diría más bien al revés. Cuesta encontrar ejemplos como Chile. ¿Ya? En la OCDE, solo Chile y Australia tienen normas tan rígidas de secreto bancario, ¿ya? Y Chile es la más rígida. Bueno, Australia todavía no tiene un problema tan generalizado de crimen organizado como lo tiene Chile. Entonces, probablemente ahí tú puedes sopesar y decir, ok, bueno, no tenemos el problema, tampoco tanta corrupción, entonces, bueno, mantengamos el secreto bancario. ¿Ya? Que en principio yo no estoy de acuerdo, ¿ya? El problema es que cuando tú ponías la balanza, y claro, vaya a tener que sacrificar un poco de privacidad. Todos vamos a tener que hacerlo. Yo soy profesor de una universidad del Estado, soy funcionario público, voy a ser de los más, entre comillas, afectados por esto, pues. Ya. Es más fuerte esto para el requerimiento para el funcionario público. Pero cuando tú al otro lado de la balanza tenías una economía criminal que crece 10 veces más rápido que el país, tenés crimen organizado muy violento, tenés estructuras enteras de reclutamiento de menores para meterlos en carreras criminales y tenía una bola de nieve que crece, bueno, oye, sacrifiquemos un poquito de privacidad financiera porque si no nos van a empezar a matar, ya nos están matando cabros chicos en las calles, pues. Entonces, estamos en un punto histórico en que ese trade-off ya no se justifica. Exacto. Por último, ya se nos acaba el tiempo, Matías Garatón, pero déjame preguntarte respecto de este mismo análisis, pero al fragor de una campaña presidencial. Es complejo, ¿no? Es complejo y a mí me llama la atención ya que
El tema de la ruta del dinero no es un punto fuerte en ninguna campaña de presidencia, ninguno de los candidatos. Algunos lo abordan por aquí y por allá. Blavo Mirosevic tenía un eje en su campaña en la ruta del Mm. dinero, pero se bajó de carrera. Entonces, bueno, yo me imagino que también es complejo eh, hablar de estos temas cuando estáis buscando plata para la campaña. ¿Quién te da plata As- para la campaña, po? No hay gente que esté muy interesada en que le abran la cuenta del banco. Entonces no se está entendiendo lo que está de base. Te lo pregunto así, es una incomprensión, dirías tú, transversal, porque claro, otros dirán, oye, nosotros hemos empujado flexibilizar el secreto bancario y es la derecha, por ejemplo, la que se ha opuesto. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay un tema de tensión, de no entender el fenómeno de fondo, más allá de lo que ya hemos hablado, de mi privacidad, de que no se me vea la cuenta del supermercado? No, acá hay un paraguas de intereses económicos muy fuertes que operan a través de los grandes medios y que no quieren que esto se sepa y se entiendan y se transforme en un tema de campaña, ¿ya? Y, y acallar este tema lo hacen por todas partes. A mí ya no me invitan a varios medios porque hablo de esto. Ya sí, es súper notorio y además en un año de campaña, lo que pasa acá es que tú también tenés la palanca muy fuerte que es el financiamiento de la política, ya que Mm. sigue operando de forma ilegal en Chile, si eso lo sabemos todos. Ya acá vemos, por ejemplo, la ley de la ley de pesca, es otro tema eso, pero, pero si tú necesitas financiar una campaña, por ejemplo, un senador, una campaña le cuesta entre 200 y 300 millones de pesos y el CERVEL le va a devolver 15. Bueno, ¿de dónde saca la plata para hacer la campaña? Ya, entonces no juntáis 250 millones con donaciones de 10 lucas. Ya necesitáis a alguien que te financie y ese alguien que te financie no quiere que estas leyes se generen, no quiere que este problema se destape, porque lo más probable es que esté evadiendo impuestos. Ya, si la evasión de impuestos también es generalizada en Chile, Jorrat llegó a estimarla en 6 puntos del PIB, después se ha corregido a la baja, pero bueno, ponle Mm. 4 puntos del PIB. Bueno, es otra economía criminal, pero de cuello y corbata. ¿Te fijas? Entonces, si el que te está pagando la campaña está en esta situación, bueno, no te va a financiar si tú vas con fuerza contra este tema. Qué complejo, ¿ah? Matías Garretón, profesor asociado de la UTEM y además investigador del COES, experto en criminología geográfica y análisis de datos. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Mirna. Que Que estés tengan muy buen día. bien. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.